El millonario interviene cuando su hija humilde es agredida y revela un secreto impactante. Clara se encontraba caminando por las malas calles del barrio, ignorando las miradas de desaprobación de aquellos que no entendían su elección. A sus 20 años, la hija del adinerado Rodrigo, un magnate del petróleo, había decidido dejar atrás la opulencia para vivir entre los humildes. En la vecindad, las risas de los niños y el bullicio de los comerciantes la hacían sentir viva, auténtica, lejos del peso del legado que su padre le había impuesto. Pero la noche tenía otros planes. La oscuridad había arropado el vecindario, creando una atmósfera de tensión. Mientras Clara regresaba a casa, un grupo de hombres surgió de las sombras, sus ojos brillando con una mezcla de avaricia y desprecio. Antes de que pudiera reaccionar, le bloquearon el paso. Su corazón latía con fuerza, el miedo la envolvía, mientras se preguntaba qué había hecho para merecer esto. «Eres la niñita rica que se cree mejor que nosotros», le gritaron. Las palabras eran como dagas, hiriendo su orgullo. En ese momento crítico, un rugido de motor se escuchó a lo lejos. Era Rodrigo, su padre, quien al enterarse de la situación, había ido tras ella. La escena cambió en un abrir y cerrar de ojos. Clara observó paralizada cómo su padre, con una autoridad que nunca imaginó poseía, se enfrentó a esos hombres. La rabia y la sorpresa estaban grabadas en su rostro, una mezcla de protector y distante. Mientras el barullo se intensificaba, Clara sintió un nudo en la garganta. Ese hombre que apenas conocía se convertía en su salvador. La confrontación fue brutal. Rodrigo desató su furia. Los golpes resonaban en el aire como truenos. Clara se cubrió la boca, mientras la tensión la envolvía por completo. La rabia de su padre era palpable. El hombre que había huido de su vida se tornaba alguien formidable. Pero entre los gritos y los puños, la verdad comenzó a rasgar la fina tela que envolvía su relación. En medio del caos, se escuchó una frase que hizo eco en la mente de Clara. «No somos solo ellos, Clara. Tú eres parte de algo más grande». Cuando la última sombra se desvaneció y el silencio se hizo presente, ambas partes quedaron aturdidas, heridas y confundidas. El legado que Rodrigo había mantenido en secreto comenzó a tambalearse, y Clara, con una mezcla de miedo y curiosidad, se cuestionaba ¿quién era realmente ella? ¿Qué oscuros secretos escondía su familia que podían cambiarlo todo? Mientras la noche caía, la relación entre padre e hija pendía de un hilo. La burbuja de su existencia, una vez tan clara, se había vuelto un laberinto lleno de sombras. Rodrigo, con la respiración agitada y los puños temblorosos, se giró hacia Clara. Sus ojos reflejaban tanto amor como dolor. Aquello que había mantenido oculto estaba a punto de salir a la luz. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La tensión aún flotaba en el aire cuando Rodrigo se volvió hacia Clara. Sus ojos ardían con emoción. La noche estaba oscura, pero sus miradas brillaban con una mezcla de preocupación y algo más profundo. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un estruendo resonó en la lejanía. Clara se dio la vuelta, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. Una luz brillante iluminó el vecindario, seguida del sonido de sirenas que se acercaban rápidamente. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Podía ser policía? ¿Por qué había tanto alboroto? Sus manos temblaban y el miedo hizo un nudo en su garganta. «Clara, ven». Rodrigo la tomó del brazo, llevándola hacia la oscuridad de un callejón cercano, lejos de las luces que se acercaban. Con cada paso, la adrenalina corría por sus cuerpos. Clara no sabía a dónde la llevaba ni qué pasaba. La confusión consumía su mente.
Una vez en el callejón, Clara empezó a respirar con dificultad, apoyando la espalda contra la fría pared de ladrillo. Rodrigo, en cambio, parecía estar en su propio mundo. Su rostro pálido y anguloso delataba una lucha interna. «Debemos irnos, ya», murmuró. Sin embargo, su tono ya no sonaba autoritario. Había algo de desesperación. Clara quería pedir respuestas, pero su mente era un torbellino. «¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué actuaste así? ¿Y esos tipos, quiénes son?» Rodrigo no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la salida del callejón. Y entonces, como si el universo decidiera que ya había suficiente tensión en el aire, un grito desgarrador cortó el ambiente. Era un sonido familiar, lleno de horror. No podía ser. Clara sintió que la piel se le erizaba. Corrió hacia la salida, seguida por Rodrigo, sin pensar en el peligro. Desde la esquina del callejón, vio algo que la paralizó. Un coche negro estaba detenido, las puertas abiertas. 2 hombres forcejeaban con una mujer. Clara se acercó, el corazón en la garganta, y cuando vio el rostro de la mujer, el mundo pareció desvanecerse. «¡Mamá!». El grito se quedó atrapado en su pecho. La figura en el suelo, envuelta en un abrigo viejo y suelto, era quien había decidido dejar atrás todo, para salvar la familia que tanto había amado. La mujer que Clara apenas recordaba, que había huido décadas atrás. Ahora estaba ahí, atrapada en un lío que no podía comprender. Rodrigo se puso en posición protectora frente a Clara. Sus ojos se encendieron con una rabia imparable, pero también había un destello de dolor. «¿Por qué aquí?». «¿Por qué en este lugar?», murmuró, y Clara, en medio del caos, comprendió. Rodrigo no solo había estado en sus vidas como el magnate del petróleo. Había un mundo de secretos. Su madre había sido parte de ese universo que él había intentado proteger a toda costa. Sus pensamientos volaron a 1000 por hora. Su madre había dejado esa vida, pero ¿a qué precio? ¿Y por qué ahora regresaba? Justo cuando la situación parecía salir de control, el ruido del motor del coche negro retumbó y comenzó a alejarse. Clara sintió que el mundo se ralentizaba. «¡No!», gritó, lanzándose hacia el vehículo, pero Rodrigo la agarró del brazo. «No hagas eso, Clara. Esto no es lo que parece. Este no es nuestro momento». Mientras el coche desaparecía, en la oscuridad, Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. Había más secretos de los que imaginaba, y cada revelación dejaba una herida abierta. La noche, que había comenzado como una búsqueda de libertad, se había convertido en un laberinto de dolor y confusión. «¿Quién eres realmente tú?», preguntó Clara, mirándolo con una mezcla de angustia y expectativa. A medida que la distancia entre ellos y el coche se ampliaba, el aire se volvió pesado con la incertidumbre. La respuesta de Rodrigo quedó atrapada en el aire. Clara, desgarrada entre la búsqueda de su identidad y la revelación de sus propios secretos familiares, sintió el frío de la traición. Y justo en ese momento, el verdadero legado de su familia comenzó a revelarse. Cada secreto más devastador que el anterior. La tensión colgaba en el aire, espesa y fría como el viento que soplaba esa noche. Clara miraba a su padre con una mezcla de miedo y confusión. La pregunta, «¿Quién eres realmente tú?», resonaba en su mente, pero las palabras no salían. Con el corazón latiendo desbocado, esperó su respuesta. Rodrigo, con un aire entre agotado y furioso, se pasó la mano por el cabello. «Clara, esto es complicado», murmuró. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido ensordecedor interrumpió la escena. Un estruendo como si el mundo estuviera partiéndose en dos llenó el aire. Clara se dio la vuelta, confundida, justo a tiempo para ver cómo un grupo de hombres armados emergía de la oscuridad, sus sombras proyectadas por las luces parpadeantes de un coche que se acercaba. «¡Papá, corre!», gritó, el pánico apoderándose de ella. Rodrigo no dudó, la tomó de la mano y salió corriendo. Las sirenas de la policía resonaban a lo lejos, pero el eco de esos hombres avanzando era más inminente. El miedo le ardía en la garganta. «Debemos salir de aquí», Rodrigo dijo sin aliento, mientras casi arrastraba a Clara detrás de un contenedor de basura. La adrenalina corría como una ráfaga a través de sus cuerpos. Estaba asustada, pero también llena de una extraña determinación.
Era como si el universo finalmente la empujara hacia un destino desconocido. Y fue en ese momento, cuando la luz del coche iluminó sus rostros, que vieron a una figura familiar al volante. Clara, Rodrigo, adelante. Era su madre con una mirada intensa y desesperada. Pero no estaba sola. En el asiento del copiloto, un hombre de rostro frío y amenazante sonreía de manera inquietante, como si todo esto hubiera sido parte de algún plan oscuro. «Mamá», Clara gritó, pero el alivio se congeló en su pecho al ver a su madre, marcada por el miedo y la tensión. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué?» Las palabras se quedaron atoradas. «No hay tiempo para explicar». Su madre chilló, su voz entrecortada por la urgencia. «¡Suban! ¡Ahora!». El hombre a su lado puso su mano en la puerta, pero Rodrigo se plantó firme, mirándolo con desdén. El hombre rió como si estuviera disfrutando de un espectáculo. «Y pensar que creías que podías protegerla. Todo lo que han hecho ha sido en vano». Las palabras del desconocido golpearon a Rodrigo como un balde de agua fría. «¿Qué sabes de nosotros?», preguntó. Pero antes de que pudiera contestarle, el hombre alzó una mano. En un abrir y cerrar de ojos, sacó un arma y disparó al aire. El estruendo resonó, sacudiendo a Clara hasta los huesos. Ese sonido, ese momento, lo cambiaría todo. Era el tipo de giro que nadie esperaba. Clara sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que creía conocer sobre su vida se desmoronaba. Su madre no era solo una figura distante, era parte de un juego mucho más peligroso del que jamás había imaginado. «Debemos irnos», gritó la madre, mientras el pánico se agitaba en sus ojos. Rodrigo miró a Clara, y por un segundo el mundo se detuvo. «Confía en mí», le dijo con la voz entrecortada, pero Clara no podía. La traición que sintió cortó más profundo que cualquier herida física. En medio del caos, Clara dio un paso atrás, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Quién es él? ¿Qué está pasando?». Sus palabras eran como un eco perdido. El desconocido sonreía, sabiendo que estaba obteniendo el poder sobre ellos. Y en un instante, mientras sus vidas pendían de un hilo, la madre de Clara reveló algo que quedó atrapado en el aire. «Hay cosas que no sabes, Clara, cosas que podrían destruirnos a todos». La noche se volvió oscura de nuevo, llena de sombras, secretos y promesas rotas. Clara, con su corazón dichoso y destrozado al mismo tiempo, se dio cuenta de que aún había mucho por descubrir, mucho que podría cambiarlo todo. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y esta vez quizás no había vuelta atrás. La noche se volvió sombría y cargada de tensión después de las palabras de su madre. Clara, paralizada, observaba a la mujer que había soñado toda su vida. Pero ahora, al verla ahí, con un hombre que inspiraba miedo y confusión, sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La niebla de interrogantes la envolvía. ¿Quién era realmente su madre? ¿Por qué estaba junto a ese extraño? «Clara, ven aquí». Rodrigo la tironeó y el instinto la llevó a él, su protector. Pero en el fondo, su corazón también anhelaba a esa figura maternal que de alguna forma había faltado en su vida. «No, mamá, ¿por qué estás con él? ¿Qué está pasando?», gritó, el sonido atravesando la noche con desesperación. La figura en el coche sonreía, y era una sonrisa que congelaba la sangre. No era un extraño cualquiera, su mirada estaba llena de malicia, y Clara sintió un escalofrío recorrerla. «Él no es quien crees», la madre de Clara gritó, y su tono desgarrado impactó como un mazazo. «Por favor, confía en mí». «¿Confía en ti?», replicó Clara, incapaz de contener la rabia que hervía en su pecho. «Me dejaste, te fuiste, y ahora quieres que confíe en ti». «¿Por qué? ¿Este tipo está contigo?». Rodrigo, apoyando sus manos en sus hombros, le dijo en un susurro. «Debemos alejarnos, no podemos quedarnos aquí». Los hombres armados se movían más cerca, sus sombras largas y amenazantes, acercándose a ellos. Clara, sintiendo la inminencia del peligro, miró desesperada hacia su madre. «Dime la verdad, ¿quién es él?». En un giro inesperado, el hombre que estaba al volante soltó una risa escalofriante y dijo: «Esa no es la pregunta correcta, querida. La verdadera pregunta es ¿quién eres tú?». Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Esa frase resonó como un eco perturbador.
Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, el hombre bajó la ventanilla del coche y presentó un documento. ¿Reconoces esto, Clara? Era una foto de su madre en momentos felices, en una reunión con personas a las que nunca había visto. Todos llevaban trajes de lujo. Eso fue hace años. Todo fue un engaño. Tu madre era parte de algo grande, algo que nunca quiso dejarnos. Un legado que ahora quieren destruir, continuó, desbordando confianza y maldad en cada palabra. Tú eres una pieza clave en eso, por derecho de nacimiento. El corazón de Clara latía con fuerza. ¿Era posible que su madre, la mujer que siempre había deseado cerca de ella, hubiera estado involucrada en algo oscuro? No, tú mientes, gritó, pero su voz temblaba. El hombre sonrió de nuevo, y su mirada parecía atravesarla. Tu madre fue una líder, y tú, Clara, tienes el potencial para ser más poderosa que ella. Pero eso requiere sacrificios y lealtades. Una explosión de pánico se recorrió por su cuerpo. ¿Qué podía significar eso? Lo que estaba viviendo era una pesadilla de la que no podía despertar. Su madre siempre había hablado de vivir en una vida normal, lejos de peligros y conspiraciones. ¿Podía ser que toda su vida haya sido una farsa? Rodrigo, sintiendo la urgencia, tiró de ella hacia atrás. Clara, no escuches sus mentiras. Tú eres tú, y no un legado. No dejes que te arrastren. El hombre asintió y esbozó una sonrisa aún más inquietante. Huir no es la solución. Lo que está por venir es inevitable, y ustedes están en el borde del abismo. Antes de que pudiera responder, el sonido de un motor potente resonó, sacudiendo la noche. Las luces de otro coche se acercaban rápidamente. Fue entonces cuando el desconocido se volvió hacia su madre y dijo: «Ya no hay tiempo. La decisión de Clara puede ser el final de esto o su comienzo». La situación se tornó caótica. Clara vio el miedo en los ojos de su madre mezclándose con una determinación que no había visto antes. Las sirenas resonaban más cerca, pero la tensión en el aire estaba palpable, como si algo grandioso estuviese a punto de estallar. «¡Vamos!», gritó Rodrigo, guiándola hacia un camino de escape. Pero en el fondo, Clara sentía que su vida se estaba desmoronando, que cada secreto que revelaban arrastraba el peso de su existencia. Mientras el coche oscuro se alejaba, su madre la miró intensamente. «No olvides quién eres, Clara», gritó. Esas palabras resonaron, cargadas de significado. Pero antes de que pudiera preguntar más, el misterioso hombre desapareció, cargada de tensión después de las palabras de su madre. Clara, paralizada, observaba a la mujer que había soñado toda su vida. Pero ahora, al verla ahí, con un hombre que inspiraba miedo y confusión, sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La niebla de interrogantes la envolvía. ¿Quién era realmente su madre? ¿Por qué estaba junto a ese extraño? En un instante de confusión, un ruido retumbó a sus espaldas. Clara se dio la vuelta y vio cómo las sombras de los hombres armados se acercaban. No había tiempo para más preguntas. El miedo la invadió y en un acto reflejo se aferró a la mano de Rodrigo. «¡Vamos!», gritó él, pero Clara no estaba segura de a dónde ir. «Clara, ven aquí», la llamó su madre, con una mirada que contenía desesperación y ruego. Clara se debatía entre correr hacia la seguridad de Rodrigo o acercarse a la mujer que había anhelado con tanta fuerza. Pero antes de que pudiera decidir, el hombre del coche sonrió, y esa sonrisa era pura maldad. «No se escaparán tan fácil», murmuró, y con un movimiento rápido sacó su arma, apuntando hacia la familia. «¡No!», gritó Rodrigo, empujando a Clara detrás de él. En ese momento, el extraño disparó. El sonido del disparo resonó, y un grito desgarrador llenó el aire. Clara sintió un estallido en el pecho, y todo se volvió borroso. Se desplomó al suelo. Un eco de terror se apoderó de su ser. Un segundo después, Clara se dio cuenta de que el grito no era el suyo. Se giró rápidamente y vio a su madre caer al suelo, una mancha roja expandiéndose en su abrigo. «Mamá», balbuceó, pero no había aliento en su voz. La realidad golpeó con una fuerza abrumadora. El pánico y la confusión la llenaron. Rodrigo se apresuró hacia su esposa, su rostro una mezcla de incredulidad y furia. «No», gritó,
arrodillándose a su lado. Clara, temblando, sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído, todas las imágenes de una madre careciendo de secretos, se volvían cenizas en el viento. Una imagen fugaz apareció en su mente. Su madre, riendo y abrazándola en un día soleado. «¡Despierta! ¡Despierta!», murmuró Clara, su voz quebrándose mientras intentaba tocar el rostro de la mujer, pero las manos de su madre parecían tan frías. La desesperación se apoderó de ella. «No, no, no, despierta, por favor». Pero luego todo fue silencio. El hombre que había disparado se acercó, todavía sosteniendo su arma, y miró a Clara con una sonrisa burlona. «¿Lo ves, Clara? No puedes escapar de lo que eres. Eres más importante de lo que imaginas, y ahora se lo he mostrado a tu madre». «¿Qué? ¿Qué has hecho?», balbuceó Clara, sintiendo que su voz se cerraba. La rabia inundó su ser, y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, lanzó un puñetazo al hombre. Pero él simplemente se rió, y antes de que pudiera caer al suelo, sintió que una mano la agarraba firmemente. Rodrigo, aún arrodillado, gritó: «Clara, no, no te acerques». Clara miró a su padre, quien rápidamente se levantó con determinación, pero era demasiado tarde. La figura del hombre se desvaneció en la noche, y el coche se alejó, dejando solo la oscuridad y el eco del disparo resonando en sus oídos. La respiración de Rodrigo se volvió pesada. «Clara, tenemos que irnos. Ya no hay tiempo», dijo con voz tensa, pero su mirada estaba fija en su esposa. Clara sintió que le empezaba a fallar el mundo. «No, mamá, ¿por qué no despertó?», gritó, con el dolor desbordándose. Fue en ese momento, cuando el caos parecía abrumador, que Rodrigo reveló algo que congeló a Clara. «Ella nunca estuvo lejos, Clara. Tu madre no solo huyó, ella era parte de un conjunto. Ella siempre supo lo que estaba en juego, y de quién te están cuidando». El corazón de Clara se detuvo. «¿De quién me cuidas? ¿Qué quieres decir?», preguntó. Cada palabra parecía un susurro sepulcral. Sus ojos se agrandaron al ver que Rodrigo, quien había sido su baluarte, tenía un mundo de secretos ocultos que lo mantenían erguido. «Hay cosas que no puedes entender aún», murmuró Rodrigo, mientras observaba a Clara temblar. «El legado que tenemos no es solo nuestra familia. Hay otros que vienen por ti». Clara sintió que su mundo se desmoronaba, cuestionando si alguna vez había sabido la verdad. La realidad se volvía tan pesada que no pudo resistir más. «No, no puede ser», gritó, sintiendo que su universo se desmoronaba. «¿Qué me han ocultado?». En ese instante, un ruido se escuchó a lo lejos. Las luces de otro coche iluminaban la escena, y Clara dio un paso atrás, sintiendo la urgencia en sus venas. «¿Quién más viene?», preguntó, la ansiedad desgarrándola por dentro. Mientras el nuevo coche se acercaba, Clara se dio cuenta. Su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Y en ese momento, su madre y su legado comenzaron a cobrar un nuevo sentido. Esa noche, todo lo que creía conocer podría volverse irreconocible. La verdad se deslizaba entre sombras, y cada segundo se sentía como una traición. Sin embargo, lo que estaba por venir podía ser la respuesta que tanto tiempo había buscado. ¿O sería el inicio de algo aún más devastador? La noche se volvió cada vez más oscura cuando el nuevo coche se detuvo frente a ellos. Clara y Rodrigo intercambiaron miradas llenas de temor y expectativa. Mientras las luces brillantes del auto iluminaban sus rostros, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de Clara. ¿Quién estaba tras el volante esta vez? El motor del vehículo aún rugía suavemente, resonando en el aire tenso como un presagio. Desde el interior, una figura familiar emergió de las sombras. Clara sintió que su corazón se detenía. Era su hermano, el hermano que creía perdido. «¡Mateo!», gritó, corriendo hacia él, pero una risa burlona de aquel extraño la hizo detenerse en seco. «¿Mateo?», preguntó Rodrigo, arrugando el ceño con sorpresa y confusión. «¿Cómo es posible que estés aquí?», añadió, casi sin aliento. El ambiente, una mezcla de emoción y misterio, se tornó aún más complejo. Mateo la miró con una mezcla de amor y tristeza. «No hay tiempo para explicaciones.
Tienes que venir conmigo, Clara. Ellos llegan, dijo, mirando nerviosamente hacia la calle. La urgencia en su voz era inconfundible. ¿Ellos?, preguntó Clara, con el miedo mordiéndole el estómago. Las piezas del rompecabezas estaban lejos de encajar. Su hermano había estado ausente durante años y ahora, en este caos, regresaba de la nada. El extraño en el coche sonrió. Ah, parece que la familia se está reuniendo, pero no será fácil. Querido Mateo, sabes que no puedes escapar de lo que eres. ¿Qué? ¿Qué significa eso?, preguntó Clara entre lágrimas. El rostro de Mateo se oscureció por un instante, como si un secreto terrible pesara sobre sus hombros. No puedo explicarlo todo ahora, solo confía en mí, dijo, su voz casi un susurro. Pero antes de que pudiera continuar, un ruido ensordecedor resonó en el silencio, seguido de un fuerte destello de luz que hizo que todos se encorvieran. Era un grupo de hombres armados. Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¡Corre!, gritó Rodrigo, y en un instante todos se dispersaron, buscando refugio en la oscuridad. Clara, agarrada de la mano de Mateo, entendía que el mundo que conocía se desmoronaba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me arrastraste aquí?, preguntó, la impotencia apoderándose de su voz. Mateo la miró intensamente, con un brillo salvaje en sus ojos. Porque esto no solo se trata de nosotros. Hay cosas en marcha que ni siquiera puedes imaginar, dijo, y de pronto ella escuchó un rumor familiar, un eco de su infancia que la hizo recordar las viejas historias, los mitos familiares que siempre parecieron absurdos. ¿Es verdad?, preguntó Clara en un hilo de voz, mientras se agachaban detrás de un contenedor. ¿De verdad somos parte de algo mayor? Las palabras resonaron como un eco, llenando su mente de recuerdos y secretos enterrados. Rodrigo, aún manteniendo la guardia, se acercó a ellos. No puede ser. ¿A qué te refieres, Mateo? ¿Qué sabes que nosotros no? Pero antes de que su hermano pudiera contestar, las luces de los hombres armados se movieron más cerca, como cazadores acechando a su presa. Mamá no es quien crees. Lo que no te ha dicho es que nuestra familia no es normal, soltó Mateo de repente, su voz repleta de urgencia. Clara se quedó helada. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, se preguntó, su mente girando al borde de la locura. Ella te ha protegido, Clara, pero en el proceso ha ocultado una parte de nosotros, una parte oscura, gritó su hermano, mientras el aire se llenaba de tensión y ansiedad. Entonces, una explosión resonó a lo lejos. Las luces de helicópteros comenzaron a surcar el cielo. «¡Vámonos, ahora!», ordenó Rodrigo. El tiempo se había agotado, y Clara sintió que el peso de su vida la empujaba hacia el borde del abismo. Mientras corrían hacia el coche, las palabras de Mateo seguían retumbando en su cabeza. ¿Qué era esa parte oscura? ¿Quiénes eran realmente ellos? Era un tormento que no se iría. En este momento, su familia se estaba desmoronando, y el futuro se desdibujaba como una sombra en la distancia. Cada paso que daban era una mezcla de miedo y desesperación, y el misterio se estremecía a su alrededor, esperando ser revelado. La pregunta colgaba entre ellos como un hilo. ¿Quiénes eran realmente? La verdad estaba a punto de desatarse, y en el corazón de Clara, el estallido de lo desconocido se sentía más cercano que nunca. Clara miraba a Mateo, tratando de procesar todo lo que había pasado. La desesperación la embargaba. «¿Qué quieres decir con que no somos normales?», preguntó, sintiendo cómo su corazón latía desbocado en su pecho. La noche estaba cargada de tensión, las sirenas resonaban a lo lejos, y el eco de la presencia amenazante de los hombres armados retumbaba en sus oídos. Mateo se inclinó hacia ella, su voz casi un susurro. «Hay cosas que nuestra familia ha ocultado, secretos oscuros que realmente pueden cambiarlo todo». Clara sintió un escalofrío. Su mente iba a 1000 por hora, pero antes de que pudiera preguntarle más, alguien gritó desde la oscuridad. «¡No se muevan!». Era el hombre del coche negro, su rostro iluminado por las luces de los faros. Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho. «No se puede esconder de lo que son, del legado que tienen», dijo él. Sus ojos brillaban con una malicia inquietante. «¡Corre!», gritó Rodrigo, y todos saltaron al coche. Fue un momento de pánico y adrenalina.
Mateo se metió justo detrás de Clara y Rodrigo la instó a entrar también. Mientras el motor rugía, Clara miró por la ventana, viendo cómo las luces de los hombres se acercaban. «¿Qué nos quieren hacer?», preguntó, su voz temblorosa. «Están buscando lo que a veces se escapa de nuestras manos», dijo Mateo, respirando con dificultad. Clara lo miró, confundida. «¿Qué es lo que se escapa?». Pero de repente, una resonante explosión hizo temblar el vehículo. Un impacto violento los lanzó a todos hacia adelante. Clara, con el corazón en la garganta, se volvió hacia la parte trasera y vio que uno de los hombres armados había alcanzado a disparar. «Mateo», gritó Clara mientras el humo comenzaba a invadir el coche. Todo estaba en caos. Rodrigo toñó el volante con fuerza, maniobrando para escapar, pero el impacto había dañado algo. «No puedo moverlo», ladró, tratando de tranquilizar a todos mientras la adrenalina lo mantenía enfocado. La situación era crítica. «Aquella puerta», dijo Mateo señalando al lado opuesto. Clara dio un vistazo rápido. Una pequeña hendidura. Sin pensarlo, ella y Mateo empujaron la puerta al mismo tiempo. En un salto se lanzaron al asfalto. Clara se dio la vuelta justo a tiempo para ver a su padre sacar su arma, defendiendo lo que estaban dejando atrás. «¡Vengan!», gritó, y el corazón de Clara se detuvo. Tenía miedo de perderlo. Pero entonces, su madre salió del coche, tambaleándose. Clara quedó paralizada. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. La mujer sonreía, pero había algo más en su mirada. Un secreto profundo que Clara aún no podía comprender. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», preguntó sin aliento. Pero su madre la miró intensamente, como si deseara protegerla de algo desconocido. «Hay mucho que debes saber, Clara. Tú eres especial». «¿Qué quieres decir con especial?», preguntó asustada. En ese momento, las luces de un coche policial brillaron en la distancia, iluminando su entorno. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. «Clara», insistió su madre, «no podemos quedarnos aquí. Hay cosas que no comprendes sobre nuestra familia». Su voz se quebró. Inesperadamente, un destello de luz se reflejó en la cara de un desconocido al que Clara había visto antes. Era el hombre del coche negro. «¿Qué quieres de nosotros?», exclama Rodrigo, redirigiendo su ira hacia él. «No tienen idea de lo que ha estado sucediendo, ¿verdad?», dijo el desconocido mientras sonreía. «Lo que busquen está más cerca de lo que creen», continuó, y su mirada se posó en Clara. «Tú eres la clave, la pieza central». Clara sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. «¿La clave para qué?», preguntó, el miedo nublando su mente. Pero en ese instante, su madre, con la voz rota, la miró fijamente. «Porque lo que llevas dentro no es solo un legado, Clara. Es un poder que no puedes comprender». Un rugido de motor interrumpió la conversación, y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre sonrió y alzó su mano haciendo un gesto. En un instante todo cambió. Un fuerte estallido resonó, y un grupo de sombras se abalanzó sobre ellos. Clara sintió cómo el tiempo se detuvo. La confusión y el miedo la invadieron, mientras todo lo que sabía se transformaba en un caos absoluto. Frente a ella, el rostro de su madre se hizo más pálido. «¡Mamá, no!», gritó. Pero el estruendo de otra explosión hirió el aire. En ese momento, el hombre al volante lanzó un grito, y un nuevo giro se desató en su vida. Sin saberlo, Clara había sido arrastrada a un oscuro misterio que cambiaría su existencia para siempre. La pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Quién era realmente? ¿Y qué lugar ocupaba en ese caos? Con cada segundo, el destino se movía hacia un abismo, y ahora parecía que no había vuelta atrás. Clara sentía que la vida se deslizaba de sus manos. Mientras la figura del hombre se acercaba, el caos se volvía más palpable. Una explosión resonó en la distancia y el aire se llenó de polvo y miedo. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió en el tumulto. La mirada de su madre, llena de dolor, pero con una determinación palpable, quedó grabada en su mente. «¡Ahora, Clara!», ordenó Rodrigo, quien arrastró a Clara y a Mateo hacia la salida del callejón. Sin pensarlo, corrieron. Las luces de los hombres armados iluminaban el oscuro espacio como estrellas malignas. Cada paso resonaba con el pulso de su miedo, pero la verdad estaba ahí, a la vista, y Clara se sentía desgarrada entre proteger a su familia y enfrentarse a esos oscuros secretos.
Cuando finalmente salieron del callejón, se encontraron con una calle desierta. Las sirenas se acercaban. Clara miró hacia atrás buscando a su madre, pero el caos había hecho que se desvaneciera en la oscuridad. «Debemos encontrarla», gritó, desesperada. La angustia crecía en su pecho. «Estás a salvo con nosotros», dijo Mateo, tomando su mano. «Pero tenemos que irnos ya». Clara sintió su mano apretar la suya, pero una sensación fría le recorrió la espalda al recordar la mirada del hombre misterioso. Era como si una sombra les siguiera a cada paso. De repente, ¡pum! Grito desgarrador cortó el aire. ¡Es ella! Un grupo de hombres emergió de las sombras, bloqueando el paso. Eran los mismos que habían estado detrás de su madre. El pánico se apoderó de Clara. «¡Rápido, Mateo!», gritó, tratando de correr, pero tropezó. Mateo logró mantenerla en pie, y en un rápido movimiento la empujó hacia atrás. «No te acerques. Esto es más grande de lo que crees». La voz de Mateo era urgente, pero Clara no comprendía. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué significaba todo esto? «Alguien ha estado moviendo las piezas», dijo uno de los hombres, señalándolos con un dedo tembloroso. «Sabe que ya no puedes escapar de tu destino, Clara». En ese momento, la escena se congeló, y Clara sintió que el aire se volvía espeso. «¿Qué sabes de mí? ¿De nuestra familia?», preguntó. Su voz apenas un susurro, pero estaba llena de una mezcla de desafío y terror. «Lo que nuestra madre hizo fue por protegerte, pero tú lo ignoraste, ¿verdad?», respondió un hombre, su voz grave y llena de significado. La conciencia de un secreto que había estado oculto durante tanto tiempo se alzó en su mente. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Protegerme de qué?», se preguntó de nuevo, sin saber si quería la respuesta. Pero fue en ese preciso instante cuando todo cambió. Una figura apareció en la oscuridad, y todos se dieron vuelta. «¡Basta!». La voz resonó, y Clara sintió que la sangre se le helaba. Reconoció a su madre. Ella se plantó en la entrada del callejón, avejentada por la angustia, pero aún con una fuerza latente. «Mamá, no te acerques», dijo Clara, pero algo en su madre la detuvo. «Soy yo quien ha tomado decisiones por ti, Clara», dijo su madre, mientras el aire vibraba con cada palabra. «Pero lo que nunca te dije es que tú no eres solo mi hija. Eres mucho más». «¿Qué?». Clara sintió que el mundo giraba. «¿Qué significa eso?». Y entonces, haciéndose eco en su mente, recuerdó las historias que había escuchado de niña sobre oscuras herencias y poderes ocultos. «Dime la verdad. Eres heredera de un legado que no creo que comprendas. Hay muchas facciones detrás de esto, y nosotros somos parte de un secreto ancestral». La madre respondió, sus ojos destellando con una mezcla de temor y valentía. Clara sintió que sus rodillas flaqueaban. «No estás diciendo eso. Esto es una locura», gritó Clara, sintiendo que toda su vida era una serie de mentiras. En su mente, las piezas comenzaban a encajar, y a la vez se desmoronaban. La angustia la llenaba. «Es verdad, Clara, pero ahora no hay tiempo. Debemos irnos, y hay algo que necesitas saber», continuó su madre acercándose lentamente. Sin embargo, un disparo resonó por el callejón. Clara se quedó petrificada mientras su madre caía hacia atrás, su cuerpo desplomándose. Clara sintió que el mundo se le escabullía entre los dedos. «Mamá», gritó, pero la oscuridad la había devorado. Todo se volvió un torbellino de pánico y dolor. ¿Sus secretos? ¿Protegerla de qué? ¿Qué era realmente lo que había heredado? Con los hombres armados avanzando, Clara sabía que todo había cambiado. El legado, el poder, la trama de confusiones, todo estaba a punto de estallar. La confusión la consumía, y en ese momento, una única pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era realmente, y qué sacrificios tendría que hacer para descubrir la verdad? Clara sintió que el tiempo se detenía. La figura de su madre, desplomada en el suelo, estaba grabada en su mente. Todo lo que había construido, todas las verdades que había creído, se desmoronaban. La desesperación la invadió. «¡Mamá!», gritó de nuevo, pero no hubo respuesta. La imagen de su madre, llena de vida y secretos, se desvanecía ante sus ojos. Rodrigo estaba agachado junto a ella, su rostro arrugado por la angustia. «Clara, tenemos que irnos»,
insistió, pero no pudo apartar la mirada de la mujer que amaba. No puedo dejarla. No puede ser, dijo Clara, sintiendo el nudo en la garganta. Pero su padre la sacó del trance. Clara, mira. La voz de Rodrigo sonó firme, pero el miedo estaba allí, en sus ojos. Clara giró la cabeza y vio a los hombres armados acercarse, sus sombras alargándose como sombras espectrales. No hay tiempo, tenemos que salir de aquí. Ahora, ordenó. Aferrada a la mano de Mateo, Clara sintió que la tristeza se mezclaba con la adrenalina. Sin pensarlo, corrieron. La respiración de Clara era rápida y descontrolada. Un dolor punzante se apoderó de su pecho. ¡Mamá! Se convirtió en un mantra que resonaba en su mente mientras corrían. Era un caos total. Las luces de los coches de policía se alternaban con las sombras oscuras que los perseguían, mezclándose con los gritos que resonaban en la noche. Fue en ese momento, cuando casi podían saborear la libertad, que el hombre del coche negro apareció una vez más. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. «¡Deténganse!», gritó él, su voz resonando en la noche como un trueno. «No pueden escapar de lo que son. Vuelvan». «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Mateo, su mirada feroz. Clara vio cómo su hermano se erguía, enfrentándose al peligro, protegiendo lo que quedaba de su familia. «¿Qué quieres decir con lo que somos?», exigió, su voz llena de rencor. «Pero lo saben muy bien», respondió el hombre, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y satisfacción. «Ustedes son el legado de una familia poderosa. Y Clara, tú eres la clave. ¿O es que realmente creían que podrías escapar?». Clara sintió que el aire se le cortaba. «¿Por qué somos tan importantes?», preguntó, su voz temblando. Pero el hombre solo sonrió como si todo fuera un juego. Entonces un grito surgió detrás de ellos. «¡Clara! ¡Aléjate!», fue su madre. Clara sintió que su corazón se desplomaba mientras veía a su madre levantarse lentamente, entre sombras y confusiones. «No, no puede ser», murmuró. Pero cuando su madre habló, su voz era diferente, cargada de un poder que Clara nunca había escuchado. «Soy quien tiene la verdad, y el legado no puede ser destruido». En un giro inesperado, su madre levantó las manos, tratando de liberar una energía que parecía empapar el aire. Los hombres armados vacilaron, mirándose entre sí. Clara se quedó en shock. «¿Qué está pasando?», se preguntó a sí misma. De pronto hubo una explosión, no de un disparo, sino de luz. Una corriente brillante iluminó el callejón, haciéndolos a todos retroceder. Clara sentía que su cuerpo vibraba. La luz la abrazaba, pero al mismo tiempo la separaba de su madre. «¡No, mamá! ¡No!», gritó, alargándole la mano. En ese instante, las sombras se volvieron más gruesas. A medida que la luz se desvanecía, Clara sintió que algo estaba cambiando. Su madre, antes tan vulnerable, parecía ahora un faro de poder. «Clara, ven a mí», dijo, mientras la luz empezaba a formarse en sus manos, girando y transformándose en formas inquietantes. Mateo se giró hacia Clara, sus ojos llenos de asombro. «¿Tú eres como ella?», preguntó, y Clara no supo qué responder. Sin pensar, lo único que pudo hacer fue correr hacia su madre, dejando atrás el caos. Pero en ese momento, una sombra más oscura y profunda surgió de las sombras, acercándose velozmente, una figura alta, imponente, con una sonrisa torcida que hacía temblar a cualquiera. «No pueden cambiar su destino», dijo con una voz que resonó en el aire. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué?», balbuceó, y su madre se interpuso frente a ella. «No te acerques a Clara», gritó. Pero el pánico ardía en los ojos de Clara al ver que esa figura no se detenía. Entonces ese ser se volvió hacia ella. «Tú, Clara, eres más importante de lo que te imaginas», dijo. «Y ahora es el momento de elegir. ¿Te unirás a nosotros o sucumbirás?». Clara sintió que todo se desmoronaba. ¿A quién podría confiar? La verdad parecía escapar de sus manos. Y mientras las imágenes de su madre y el legado se cruzaban en su mente, una pregunta surgía. ¿Qué es lo que debería realmente elegir? Clara sintió que el aire se volvía espeso, sofocante. La figura del hombre imponente la miraba con una sonrisa cínica. Sus palabras vibraban en su mente. «Serás la clave». Su corazón latía con fuerza, apretado por un nudo de miedo y confusión. El poder que emanaba de su madre era palpable,
pero también lo era la desesperación en su rostro. ¿Qué decisión debía tomar? «No te acerques a ella», gritó Rodrigo, protegiendo a su familia como un escudo humano. A su alrededor, las sombras de los hombres armados se acercaban, sus viseras ocultando intenciones desmedidas. Clara sintió como si el tiempo se detuviera mientras miraba a su madre, viendo cómo esa luz intensa parecía fluir y envolverla. «Mamá, ¿qué haces?», suplicó, su voz desgarradora chocaba con el silencio. Pero el brillo en los ojos de su madre se transformó en determinación. «Esto es más grande que nosotros, Clara. Es momento de que conozcas la verdad». La luz se intensificaba, y Clara sintió el aire vibrar a su alrededor. «No, Clara», gritó Mateo, pero todo sucedió tan rápido. La figura oscura avanzó, y un nuevo encontronazo de sombras se desató. La luz brilló, difusa, como una aurora mágica que destellaba en el cielo nocturno. Clara sintió que las fuerzas se dividían alrededor de ella, ese choque de destinos, mientras su madre enfrentaba a la sombra que amenazaba con absorberlo todo. «Elige», resonó la voz amenazante. Clara miró a su madre y luego a su padre, su puño apretándose ante la inminente decisión. Sin pensarlo más, se hizo un espacio en su mente, trató de convocar esa fuerza interna que desconocía, y gritó: «No soy una pieza de su juego». El caos estalló. La luz y la oscuridad chocaron en una explosión de energía. Clara cerró los ojos por el destello, sintiendo cómo todos los misterios de su legado sumergían su mente, atrayéndola hacia algo aún más profundo. Una voz resonó en su ser, una conexión ancestral que la hacía vibrar. «Soy Clara, no me asustarán». Y en ese instante de claridad, la energía de su madre se fusionó con la de ella, formando una onda luminosa que empujó a los hombres hacia atrás. Sentía el calor, sentía la vida, latente en cada centímetro de su piel. La sombra comenzó a desvanecerse. «No puedes eliminarme tan fácilmente», rugió el hombre, pero las miradas de Clara y su madre se fundieron en una sola. «Juntas lo lograremos», afirmó su madre, y Clara asintió. Las corrientes de energía surcaron el aire, liberando el legado que había estado oculto. La luz brilló más intensamente, envolviendo a todos en su destello. Fue un resplandor brillante y fuerte que desmanteló la oscuridad que se avecinaba. El grito del hombre se ahogó en el destello, y de repente el silencio reemplazó el caos. Clara y su familia se encontraban en un lugar nebuloso. La oscuridad había desaparecido, pero la confusión aún estaba presente. «¿Lo hicimos?», preguntó Clara, su voz temblando de emoción. La mirada de su madre estaba llena de amor, y Rodrigo la abrazó con fuerza. «Sí, Clara, pero hemos de estar siempre juntos. Esto no ha terminado». Mateo sonrió, y en sus ojos había esperanza. «Esto es solo el principio. Siempre habrá desafíos, pero somos más que ellos, somos un legado». Clara sintió un abismo de respuestas ocultas, pero al mismo tiempo sentía que todo lo que había vivido había valido la pena. La noche envolvía el eco de lo que había sido. El aire se hacía ligero y nuevo. Con sus corazones latentes de vida y posibilidades, el futuro se sentía como una historia por contar. Y mientras se alejaban de la escena de caos y secretos, un envío de claridad llenó a Clara. «¿Podemos hacerlo?», preguntó, y su madre, con determinación, respondió: «Con amor todo es posible». La imagen de su madre y de su padre entrelazados se perdía entre luces y sombras. Clara había encontrado su lugar, y al fin comprendía que la verdad debía compartirse. Antes de que la escena se desvaneciera, el viento suave llevó consigo las últimas palabras de Clara. «Sí, somos más que un legado. Somos historia, y esta no será la última batalla. Ahora, querido espectador, este es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que podamos compartir más relatos impactantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y conmociones sobre este desenlace. Y no dudes en compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este impactante final. Tienes que hacerse parte de nuestra comunidad porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyarnos con estas acciones. No esperes ni un segundo más para compartir.